Cumplí 28 años aquel día. No era precisamente un hito, pero mi familia insistió en organizarme una fiesta sorpresa en nuestra finca familiar en las afueras de Valencia, un gesto inusual para personas que no me habían llamado en meses. Aún así, me presenté, con una sonrisa educada y un corazón cauteloso. La finca de los Montero había sido el orgullo de mi abuelo, con sus naranjos, la casona de piedra y ese aire señorial que tanto le gustaba presumir. En mi niñez, pasaba los veranos corriendo entre esos árboles. Ahora, cada vez que visitaba el lugar, sentía que estaba entrando en territorio hostil. Aparqué mi Seat en la entrada principal. Miguel, el jardinero que llevaba con nosotros desde que yo usaba coletas, me saludó con una inclinación de cabeza. Sus ojos revelaban compasión. ¿Acaso él sabía algo que yo desconocía? Señorita Lucía, la están esperando en el salón grande, murmuró, mientras me abría la puerta. Respiré hondo y entré. El aroma a jazmín del pasillo principal me transportó brevemente a tiempos más sencillos, cuando creía que mi padre era el hombre más honesto de España y que mi madre solo vivía para protegernos. Qué ingenua había sido. Al entrar en el gran salón, las luces se encendieron y un coro de voces gritó, ¡sorpresa! Serpentinas y globos colgaban como decoraciones desesperadas, enmascarando la tensión en el aire. Primos que apenas conocía levantaron copas de cava. Mis padres resplandecían con un calor exagerado. Algo no encajaba. Las sonrisas eran demasiado amplias. Los abrazos demasiado largos. Todo parecía ensayado. Lucía, cariño. Mi madre se acercó, enfundada en un vestido de Carolina Herrera que costaba más que mi sueldo de 3 meses en la editorial. Estás más delgada. ¿No comes bien en Madrid? Antes de poder responder, mi padre se aproximó. Antonio Montero, el patriarca, el empresario respetado por toda Valencia, me puso una copa de Rioja en la mano. Mi pequeña ha vuelto a casa, declaró, como si no hubiera pasado medio año ignorando mis llamadas. Seguí el juego. Me reí. Devolví los abrazos. Pero por dentro, cada nervio de mi cuerpo gritaba. Mi hermana Carla evitaba el contacto visual, escondida tras su flequillo perfecto y su postura de niña bien. Y mi tío Javier, quien una vez dijo que yo era demasiado sensible para heredar el negocio familiar de exportación de cítricos, aferraba una carpeta de cuero como si su vida dependiera de ello. «Feliz cumpleaños, sobrina», dijo, con esa sonrisa lobuna que siempre me ponía los pelos de punta. 24, ¿no? 28, corregí, observando cómo intercambiaba miradas con mi padre. La tía Pilar, hermana de mi madre y quizás la única sincera en esta familia de apariencias, me apretó la mano disimuladamente. «Ten cuidado», susurró mientras me besaba la mejilla. No han cambiado. La velada avanzaba como un guión mal escrito. Hubo tapas preparadas por Rosario, la cocinera que me consentía desde pequeña. Jamón ibérico, tortilla, croquetas caseras, comida que en otro contexto habría disfrutado. Pero cada bocado me sabía a ceniza. Los primos Alejandro y Teresa, con sus respectivas parejas, hablaban de sus vidas perfectas, sus trabajos perfectos, sus casas perfectas en urbanizaciones exclusivas. Yo asentía, preguntaba lo justo, fingía interés. Mi vida en Madrid, escribiendo para una pequeña editorial, viviendo en un apartamento modesto en Malasaña, les parecía incomprensible. Para ellos, rechazar el negocio familiar era una blasfemia. A medida que avanzaba la noche, noté las miradas nerviosas entre mi padre y mi tío. Los camareros contratados para la ocasión servían más y más alcohol. Claramente querían que bajara la guardia. Lo supe entonces, esto no era una fiesta. Era una trampa. La confirmación llegó cuando mi prima María, siempre indiscreta después de 3 copas, se me acercó tambaleándose. «Qué bueno que hayas venido, Lucía. Papá decía que igual ni te presentabas y que tendrían que buscar otro plan para...» Se detuvo, consciente de haber hablado demasiado. «¿Para qué, María?», pregunté con fingida inocencia. Nada. Cosas de la empresa», se escabulló, derramando cava sobre su vestido de seda. Mi mente trabajaba a toda velocidad. 2 semanas atrás, mi padrino Ernesto, el único que siempre me dijo la verdad,
Me había advertido que anduviera con ojos y la familia de repente mostraba interés en verme. Hay movimientos extraños en la empresa, me había dicho por teléfono. Tu padre y Javier han estado reuniéndose con abogados. La llegada del pastel interrumpió mis pensamientos. Todos cantaron el cumpleaños feliz mientras yo apagaba 28 velas, pidiendo un deseo que nada tenía que ver con felicidad y todo con justicia. Sonreí para la fotografía familiar, consciente de que bajo aquella fachada de unión, se cosía una traición. Y yo estaba preparada. Después del pastel, mi padre me tomó del brazo con esa firmeza disfrazada de cariño que conocía tan bien. Tenemos algo para ti, dijo, guiándome hacia el despacho. Aquel lugar siempre me había intimidado desde niña, con sus paredes forradas de libros que nadie leía y los retratos de antepasados que parecían juzgar cada paso que daba. Mi madre y mis tíos nos siguieron, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del pestillo hizo que mi corazón se acelerara. Sobre el escritorio de roble pulido descansaba una pila de papeles y una pluma estilográfica Mont Blanc, colocada pulcramente junto a un vaso de whisky Macallan 18 años. El favorito de papá para las ocasiones especiales. Que es solo una pequeña formalidad, comentó mi tío Javier, deslizando los documentos hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El olor de su colonia cara inundaba el espacio. Siempre has dicho que no querías ser parte del negocio. Esto solo lo hace oficial. Es mejor para todos. Más limpio. Bajé la mirada y leí el encabezado: renuncia formal a los derechos de herencia. Todos los 12 millones de euros que incluían la finca, las acciones de Cítricos Montero S.A., y propiedades en Valencia, Madrid y la costa alicantina. Mi padre puso una mano sobre mi hombro. Sus dedos se clavaron ligeramente, una presión sutil pero amenazante. Te queremos, dijo, con voz suave pero firme. Esto es lo correcto. Mi estómago se revolvió. Estaban presionándome. Culpándome. En mi cumpleaños. Como lobos con trajes de seda. Pero no sabían que yo había venido preparada. ¿Por qué ahora?, pregunté, fingiéndome confundida. ¿No podría leerlo con calma y consultar con mi abogado? La expresión de mi tío se tensó. Y Lucía, cariño, intervino mi madre, ajustándose el collar de perlas. Es un simple trámite. Ya sabemos que tu vida está en Madrid, con tus libros y tus sueños. La empresa nunca te ha interesado. Además, añadió mi tía Mercedes, la esposa de Javier, quien hasta entonces había permanecido callada en un rincón, lo hemos preparado todo para facilitarte las cosas. Recibirás una compensación generosa. Podrás comprar ese apartamento que tanto te gusta en Madrid. Me acerqué al escritorio y fingí examinar los documentos. Reconocí la firma del despacho de abogados García Muñoz. Los mismos que habían gestionado el despido improcedente de Manolo, el antiguo gerente de la empresa que se había negado a falsear los libros contables cuando mi padre se lo pidió. Parece muy elaborado para ser una simple formalidad, comenté, pasando las páginas lentamente. ¿Y esta cláusula sobre futuras reclamaciones? ¿Significa que renuncio a absolutamente todo? Son tecnicismos legales, respondió mi tío, cada vez más impaciente. Nada de qué preocuparse. Mi padre se sirvió otro whisky. El líquido ámbar tembló ligeramente en el vaso. Estaba nervioso, algo raro en él. Hija, dijo con ese tono paternal que usaba para manipular, siempre has sido diferente. La artística, la soñadora. Carla tiene la cabeza para los negocios, tú lo sabes. Ya está trabajando con nosotros. Esto solo formaliza lo que ya sabemos todos. Mi hermana menor. La preferida. La que había estudiado empresariales en ESADE mientras yo cursaba filología en la Complutense. La que siempre decía sí a papá. ¿Y por qué no está Carla aquí?, pregunté. Si es un asunto familiar, está ocupándose de los invitados, respondió mi madre rápidamente. Alguien debe mantener las apariencias. Apariencias. La palabra clave en la familia Montero. Tomé la pluma, la sentí pesada en mi mano. Era el legado de mi abuelo,
quien había construido el negocio desde cero, cultivando naranjas en un pequeño huerto hasta convertirlo en una empresa exportadora que abastecía a media Europa. ¿Y si me niego?, pregunté, mirando directamente a los ojos de mi padre. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Mi tío intercambió una mirada con mi padre que lo decía todo. No habían contemplado esa posibilidad. O pensaban que no me atrevería. Sería una lástima, dijo finalmente mi padre. Tendríamos que tomar otras medidas. ¿Medidas? Fingí alarma. ¿Qué tipo de medidas? Legales, aclaró mi tío. La empresa necesita estabilidad. Tu indecisión durante años ha creado incertidumbre entre los accionistas. O estás dentro del todo o fuera del todo. No hay término medio, Lucía. Mi madre se acercó y me abrazó. Sentí su perfume caro, el mismo que usaba desde que tengo memoria. Un abrazo calculado, como todos sus gestos. Cariño, piensa en lo que podrías hacer con la compensación. Ese libro que siempre has querido escribir. Viajar. Ser libre de verdad. Libre, pero sin lo que legítimamente me pertenecía. Sin mi herencia. Sin el reconocimiento de que yo también era una Montero. ¿Y a cuánto asciende esta compensación?, pregunté. 300.000 euros, respondió mi tío. Una cifra más que generosa. Reí para mis adentros. 300.000 por 12 millones. Un robo a plena luz del día, aderezado con chantaje emocional. ¿Puedo tener unos minutos a solas? Para pensarlo, solicité. Vi el alivio en sus rostros. Creían que estaba cediendo. Por supuesto, concedió mi padre. Tómate tu tiempo. Salieron uno a uno. Mi madre me besó la frente antes de marcharse. Una vez sola, saqué mi teléfono y envié un mensaje a un número que había memorizado. Estamos en el despacho. Plan en marcha. Era para Ernesto, mi padrino y el único aliado verdadero que tenía en esta familia de víboras. Miré alrededor del despacho. Las fotos de la familia en marcos de plata. Mi padre recibiendo premios empresariales. Mi madre en galas benéficas. Carla graduándose. Pero ninguna mía desde los 15 años, cuando decidí estudiar literatura en vez de empresariales. Me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el jardín iluminado, los invitados charlando ajenos a la pequeña conspiración familiar que se desarrollaba en este despacho. La misma ventana desde donde, años atrás, había escuchado a mi padre y mi tío planear cómo apartarían al socio minoritario de mi abuelo, un hombre que había confiado ciegamente en la familia Montero. Entonces lo comprendí con claridad. No era la primera vez que tramaban algo así. Era simplemente su modus operandi. Pero conmigo habían cometido un error, me habían subestimado. Semanas antes, había empezado a sospechar. Todo comenzó con una llamada de mi prima Sofía, la hija rebelde de mi tío Javier, quien vivía en Barcelona intentando escapar de la sombra familiar. Durante una de nuestras charlas telefónicas quincenales, dejó escapar algo sobre finalizar asuntos antes de mi cumpleaños. ¿Qué asuntos?, le pregunté, alerta. Nada, cosas de papá y el tío Antonio, respondió, claramente incómoda. Ya sabes cómo son con la empresa. Esa conversación me dejó inquieta. No era la primera vez que notaba comportamientos extraños. Los correos de mi padre, antes insistentes sobre mi regreso a Valencia, habían cesado abruptamente. Mi madre llamaba con frecuencia inusual, preguntando por mi horario, mis planes. Todo olía a emboscada. Decidí actuar. Contacté con Daniel Herrera, un excompañero de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado en Madrid. Nos reunimos en un café discreto cerca de Ópera, donde le expliqué mis sospechas. Tu familia tiene peso en Valencia, dijo, tomando notas en una libreta desgastada. Será complicado, pero no imposible. No me importa el costo, respondí. Necesito saber qué están tramando. Daniel no decepcionó. Colocó micrófonos en el despacho de mi tío en las oficinas centrales de Cítricos Montero, aprovechando una visita de mantenimiento informático.
Interceptó correos electrónicos corporativos. Las primeras informaciones confirmaron mis temores. Mi padre y mi tío habían consultado con abogados sobre cómo consolidar la dirección empresarial en una sola línea familiar. Pero la verdadera joya llegó una semana antes de mi cumpleaños. Daniel me citó en su oficina, un pequeño espacio en un edificio anodino del barrio de Salamanca. «Tienes que ver esto», dijo, encendiendo su ordenador. Lo captamos anoche. El video comenzaba con una imagen algo granulada pero perfectamente visible, el despacho de mi padre en la finca familiar. Reconocí las estanterías de madera oscura, los sillones de cuero, la vitrina con licores caros. Allí estaban reunidos mi padre, mi madre, mis tíos Javier y Mercedes, y para mi sorpresa, mi hermana Carla. «¿Le dijiste algo a Lucía?», preguntaba mi padre a Carla, sirviéndose un whisky. «Por supuesto que no», respondió ella con desdén. «Apenas hablamos. Está demasiado ocupada jugando a ser escritora en Madrid». «Bien», intervino mi tío. «Todo debe parecer natural. Una reunión familiar, un cumpleaños. Nada fuera de lo normal». Mi madre, sentada con la espalda recta como siempre le enseñaron en aquel colegio de monjas, añadió. «He encargado su tarta favorita, chocolate con frambuesa. Y he invitado a primos que hace años que no ve. Estará distraída, vulnerable». «¿Y si se niega a firmar?», preguntó Mercedes, siempre la pragmática. Mi padre y mi tío intercambiaron una mirada cómplice que conocía bien. «No lo hará», respondió mi padre con una seguridad escalofriante. «Conozco a mi hija. Es ingenua, como siempre. La presión familiar, algo de culpa bien administrada, y firmará. Además», añadió mi tío, levantando su copa, «hemos preparado una compensación que parece generosa si no sabes calcular el valor real de su parte. 300.000 euros suena a mucho para alguien que vive de un sueldo mediocre en una editorial». Rieron. Todos ellos, incluida mi hermana, quien yo creía que al menos guardaba algo de lealtad hacia mí. Brindaron por el exitoso cumpleaños y por cómo quedaría limpia la línea de sucesión. Mi tío, ya envalentonado por el alcohol, remató, «firmará. Siempre cede». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Siempre cede. Así me veían, débil, manipulable. La hermana tonta que renunciaría a su herencia por unas migajas y palabras bonitas. Vi ese video docenas de veces. Memoricé cada gesto, cada palabra. La forma en que mi madre organizaba meticulosamente mi propia emboscada. La risa despectiva de Carla, a quien siempre había protegido de niñas. La frialdad calculadora de mi padre, para quien los lazos familiares nunca fueron más que contratos a ejecutar o romper según conveniencia. Durante días, apenas dormí. Una parte de mí quería huir, desaparecer, no presentarme a esa farsa de celebración. Pero otra parte, una que desconocía hasta entonces, quería justicia. Quería que vieran que la Lucía que conocían, la que siempre cedía, había desaparecido. Daniel me proporcionó más pruebas. Extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas a sociedades pantalla, correos electrónicos donde discutían cómo dividirían mi parte una vez que firmara la renuncia. Incluso una conversación donde planeaban cómo presionarme si mostraba resistencia. Todo lo guardé en un pendrive. Simple, discreto, pero cargado de dinamita familiar. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Daniel a víspera de mi cumpleaños cuando me entregó la copia final. Una vez que lo uses, no hay vuelta atrás. ¿Tu familia? Ellos dieron el primer paso, respondí, guardando el pendrive en mi bolso. Esto no es familia. Es un nido de serpientes. Y así, con las pruebas aseguradas y copias enviadas a lugares estratégicos, me presenté en la finca familiar aquel día. Sonriente. Aparentemente desprevenida. El cordero que iba voluntariamente al matadero. Durante toda la fiesta, el pendrive pesaba en mi bolsillo como una promesa. Cada abrazo falso, cada felicitación hueca, cada mirada cómplice entre los conspiradores, alimentaba mi determinación. Mientras cortaba el pastel de chocolate con frambuesa que mi madre había encargado especialmente, un detalle calculado para ablandarme, ensayaba mentalmente las palabras que diría.
Cuando finalmente me llevaron al despacho y me presentaron los documentos, sentí una extraña calma. Le seguí el juego, fingí dudar, pregunté por detalles que ya conocía gracias a mis investigaciones. Los vi relajarse gradualmente, convencidos de que su plan funcionaba. Y entonces, cuando mi familia regresó al despacho esperando encontrarme derrotada y lista para firmar, llegó mi momento. Me levanté, dirigiéndome hacia ellos con una sonrisa que ninguno supo interpretar. ¿Sabes?, dije, mirando directamente a mi padre. En realidad, yo también tengo un regalo para vosotros. Sus rostros mostraron confusión. Perfecto. Saqué el pendrive de mi bolsillo y lo sostuve en alto, como un pequeño trofeo. ¿Qué es eso?, preguntó mi tío Javier, súbitamente tenso. Historia familiar, respondí. Muy reveladora. Me acerqué al televisor de pantalla plana que mi padre había instalado en el despacho para sus videoconferencias, conecté el pendrive y presioné play. Durante los primeros segundos, permanecieron inmóviles. Luego, sus expresiones cambiaron. Mi madre palideció. Mi tío Javier maldijo por lo bajo. Y mi padre, mi orgulloso y calculador padre, se sentó lentamente, con la boca ligeramente abierta. La habitación se llenó con sus propias voces. Risas. Burlas. Planes. Cronogramas. El sonido de su traición rebotaba en las paredes forradas de libros que nadie había leído. ¿Qué demonios es esto?, y gritó mi tío, pero su voz carecía de la autoridad habitual. Sabía perfectamente qué era. Mi madre se llevó una mano a la garganta, un gesto teatral que había perfeccionado en décadas de fingir emociones. Y Lucía, esto está sacado de contexto, balbuceó. En la pantalla, la escena continuaba implacable. Mi hermana Carla entró a mitad de la grabación y ahogó un grito. Estaba pálida, sus ojos fijos en la imagen de sí misma burlándose de mi juego a ser escritora. No la miré. Había elegido su bando hacía tiempo. Permanecí en silencio, brazos cruzados, mientras la grabación terminaba con la frase de mi tío, firmará. Siempre cede. No esta vez, dije suavemente. Me observaron, pero no dijeron nada. Ni disculpas. Ni vergüenza. Solo quedaron expuestos. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Mi padre fue el primero en recuperarse, su rostro transformándose de la sorpresa a la furia contenida. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz era controlada, peligrosa. Grabar sin consentimiento es ilegal, Lucía. Sonreí. Siempre había sido así, atacar, intimidar, invertir la culpa. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿La legalidad de la grabación y no el contenido? Interesante prioridad, papá. Mi tío se acercó, intentando recobrar el control de la situación. Dame ese pendrive, ahora, exigió, extendiendo la mano. ¿Este pendrive? Lo sostuve entre mis dedos. Es solo una copia. Ya envié otras a mi abogado, a mi padrino Ernesto, y a 3 miembros de la junta directiva. Incluido Martín Alarcón, tu antiguo compañero de facultad, papá. Parecía bastante sorprendido de ver cómo tratáis a vuestra propia hija. La mandíbula de mi padre se tensó. Martín Alarcón era un respetado empresario valenciano, una de las pocas personas cuya opinión mi padre valoraba. Mi madre se acercó con ese andar elegante que había perfeccionado en décadas de eventos sociales. Y Lucía, tesoro, su voz destilaba miel falsa, ha habido un malentendido. Solo queríamos lo mejor para ti, para todos. La empresa requiere decisiones difíciles a veces. ¿Un malentendido? Repetí. Como cuando dijiste, y cito textualmente, ¿estará distraída, vulnerable? ¿O cuando papá aseguró que soy ingenua, como siempre? Mi hermana Carla, siempre la pragmática, intervino por primera vez. Esto no tiene por qué convertirse en un escándalo familiar, dijo, con ese tono conciliador que usaba en las reuniones de empresa. Podemos negociar, hablar como adultos. La miré, realmente la miré, por primera vez en años. Mi hermana pequeña,
la que había salvado de caerse al estanque cuando tenía 5 años, la que había defendido de los niños abusones en el colegio, ahora convertida en cómplice de este complot. ¿A negociar?, pregunté. ¿Después de que planearais robarme mi herencia? ¿Después de que os burlarais de mí? No, Carla. Se acabaron las negociaciones. La puerta del despacho se abrió. Era Ernesto, mi padrino, junto con un hombre de traje que reconocí como Tomás Velasco, el abogado que había contactado en Madrid semanas atrás. Disculpad la intromisión, dijo Ernesto, su rostro serio pero sus ojos brillantes de orgullo hacia mí. Parece que llegamos a tiempo para la reunión familiar. Mi padre se puso de pie, su rostro una máscara de control apenas sostenido. Y Ernesto, esto es un asunto privado. No, Antonio, interrumpió mi padrino. Esto es un intento de fraude familiar y corporativo. Y como accionista minoritario y miembro de la junta directiva, me concierne directamente. Mi tío Javier miró a Tomás Velasco con desdén. ¿Y quién es este? Tomás Velasco, se presentó mi abogado. Represento a la señorita Montero en este asunto. Mi madre soltó una risa nerviosa. Por Dios, Lucía, ¿has contratado un abogado para venir a tu fiesta de cumpleaños? Esto es ridículo. No, mamá. Contraté a un abogado porque sabía que intentaríais engañarme. Y tenía razón. Tomás colocó su maletín sobre el escritorio, junto a los papeles de renuncia que habían preparado para mí. Tengo aquí documentación que demuestra múltiples irregularidades en la gestión reciente de Cítricos Montero S.A., además de evidencia de un intento de coerción para que mi cliente renuncie a sus derechos legítimos. Explicó con calma profesional. Sin mencionar posibles delitos fiscales que habrá que investigar más a fondo. La palabra delitos flotó en el aire como una amenaza. Vi el miedo asomarse en los ojos de mi tío. Mi padre, sin embargo, intentó una última estrategia. Y Lucía, dijo, adoptando el tono razonable que usaba para cerrar negocios, siempre has sido impulsiva. Estás malinterpretando una conversación privada. Podemos solucionar esto en familia, sin necesidad de abogados ni escándalos. Piensa en el apellido Montero, en lo que significa en Valencia. Precisamente por el apellido Montero estoy aquí, respondí. Para defenderlo de vosotros. Ernesto puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso. Antonio, dijo mi padrino, tu padre, que en paz descanse, estaría avergonzado. Él construyó esta empresa con honestidad. La mención de mi abuelo fue como un latigazo. Mi padre desvió la mirada. En ese momento, mi tía Pilar apareció en la puerta, atraída por las voces. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando la escena con preocupación. La verdad, tía, respondí. Por fin está saliendo la verdad. Saqué de mi bolso una carpeta con documentos. Y esto es una copia de la auditoría independiente que solicité hace 3 semanas. Revela transferencias sospechosas, facturas falsas, y manipulación de los libros contables. Todo con fecha posterior a la muerte del abuelo. La revelación cayó como una bomba. Mi padre y mi tío intercambiaron miradas de pánico. Eso es difamación, intentó defenderse mi tío. Te demandaremos. Mi abogado sonrió por primera vez. Por favor, hágalo, dijo. Estaríamos encantados de presentar todas estas pruebas ante un juez. Tras la revelación, el caos estalló. Mi padre exigió el pendrive. Mi madre lloró. Mi tío amenazó con demandarme. Pero el daño estaba hecho. No solo había destapado el complot para despojarme de mi herencia, sino años de irregularidades financieras que habían mantenido ocultas. Los invitados comenzaron a marcharse en silencio, avisados discretamente por el personal de que la celebración familiar había terminado. Las excusas improvisadas no ocultaban la tensión que emanaba del despacho. En Valencia, las noticias vuelan, especialmente las malas. Aquella noche dormí en el Hotel Westin, en el centro de la ciudad. No podía quedarme en la finca familiar, no después de lo ocurrido. Ernesto insistió en acompañarme. Estoy orgulloso de ti, me dijo mientras tomábamos un café en el bar del hotel. Tu abuelo también lo estaría.
¿Crees que he ido demasiado lejos? Pregunté, repentinamente insegura. Ellos fueron demasiado lejos, Lucía. Tú solo te defendiste. A la mañana siguiente, comenzó la verdadera tormenta. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de primos, tíos, antiguos amigos de la familia, incluso periodistas locales que habían olido la sangre en el agua. La noticia de que algo grave ocurría en el seno de los Monteros se extendió por Valencia como la pólvora. Mientras tanto, mi abogado Tomás puso en marcha lo que él llamaba protocolo de protección patrimonial. Presentamos las pruebas ante la Junta Directiva de Cítricos Montero S.A., solicitando una auditoría externa completa y la suspensión temporal de mi padre y mi tío de sus funciones ejecutivas. La reunión de emergencia de la Junta duró 6 horas. Yo estaba presente, sentada junto a Ernesto, observando cómo se desmoronaba el reino que mi padre y mi tío habían construido a base de mentiras. Los otros miembros, empresarios respetados de Valencia y Madrid, estaban horrorizados. No solo por las irregularidades financieras, sino por el intento de excluirme de la empresa familiar mediante coacciones. Esto es inaceptable, declaró Martín Alarcón, visiblemente afectado. Antonio, Javier, si esto se hace público, la reputación de la empresa quedará por los suelos. Y como sabéis, en nuestro sector, la confianza lo es todo. Mi padre intentó minimizar los hechos, presentándolos como desacuerdos familiares y malentendidos financieros. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Al tercer día tras mi cumpleaños, la Junta votó por unanimidad. Mi padre y mi tío quedaban suspendidos de sus cargos mientras se completaba la investigación. Ernesto fue nombrado director ejecutivo interino, y yo fui incorporada al Consejo de Administración con efecto inmediato. La noticia llegó a los medios locales: crisis en Cítricos Montero, relevo generacional forzoso tras presuntas irregularidades. El Levante y MV publicó un artículo donde se mencionaban fuentes cercanas a la empresa que hablaban de prácticas cuestionables y conflictos sucesorios. Mi madre me llamó, su voz quebrada. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, me recriminó. 50 años de reputación, destruidos en 3 días. No fui yo quien destruyó nada, mamá. Vosotros lo hicisteis cuando decidisteis que el dinero valía más que la familia. Colgué, con el corazón pesado pero la mente clara. Carla fue la siguiente. Apareció en mi habitación de hotel sin avisar, con ojeras y el rostro demacrado. ¿Podemos hablar?, y preguntó, ya sin la arrogancia habitual. La invité a pasar. Se sentó al borde de la cama, retorciéndose las manos. No sabía hasta dónde iban a llegar, confesó. Pensé que solo querían reorganizar la empresa. Hacerla más eficiente. ¿Robándome mi parte? ¿A eso le llamas eficiencia? Me manipularon, Lucía. ¿Sabes cómo es papá? Desde pequeña me ha hecho creer que yo era la única capacitada para el negocio, que tú solo serías un lastre. La miré, tratando de ver a la hermana que alguna vez quise. Quizás también ella era una víctima, a su manera. ¿Y qué quieres, Carla? Quiero arreglarlo, dijo, con lágrimas en los ojos. No quiero perder a mi hermana por esto. Le tomó semanas ganar algo de mi confianza otra vez. Mientras, la auditoría externa continuaba revelando el alcance del desastre: facturas falsas, contratos inflados, cuentas en el extranjero. El legado de mi abuelo había sido sistemáticamente saqueado. En el ámbito legal, las cosas se complicaron para mi padre y mi tío. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presuntos delitos societarios y fiscales. Sus pasaportes fueron temporalmente retenidos. Un martes gris de noviembre, 6 semanas después de mi cumpleaños, recibí una llamada de Ernesto. Deberías venir a la finca, dijo. Tu padre quiere hablar contigo. Dudé. No había visto a mi padre desde la confrontación. ¿Es seguro? Estará su abogado presente. Y yo no me separaré de ti. Cuando llegué a la finca, todo parecía diferente. El jardín descuidado, las persianas cerradas. Mi padre me esperaba en el salón, no en el despacho. Parecía haber envejecido 10 años. Gracias por venir, dijo, sin levantarse. Su abogado, un hombre de aspecto severo,
asintió formalmente. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniéndome de pie. Proponer un acuerdo, respondió. Para evitar que esto vaya más lejos. El abogado explicó los términos. Mi padre y mi tío renunciarían voluntariamente a sus cargos ejecutivos. Devolverían el dinero desviado. Aceptarían no participar en la gestión diaria de la empresa. A cambio, la familia no presentaría cargos penales. ¿Por qué debería aceptar?, pregunté. Mi padre me miró directamente por primera vez. Porque sigo siendo tu padre. Y pese a todo, sé que no quieres verme en la cárcel. Tenía razón, y lo odiaba por ello. A pesar de todo, no deseaba ver el apellido Montero manchado por un escándalo judicial de esa magnitud. Consulté con Tomás, mi abogado, y con Ernesto. Ambos coincidieron en que el acuerdo era razonable desde un punto de vista empresarial, aunque dejaba un sabor amargo. La empresa se salvará, argumentó Ernesto. Y podremos reconstruir sin la sombra de un proceso penal que podría durar años. Finalmente, accedí. El acuerdo se firmó en presencia de todos los abogados. Mi padre y mi tío quedaban apartados de la gestión, pero mantenían una porción minoritaria de las acciones. La dirección quedaba en manos de Ernesto, con Carla y yo como parte del nuevo consejo de administración. La noticia se publicó en la prensa económica como una reestructuración estratégica y un relevo generacional planificado. Los detalles más escabrosos quedaron sepultados bajo cláusulas de confidencialidad. Mi madre se mudó a Madrid, incapaz de enfrentar el rechazo social en Valencia. Mi padre se recluyó en nuestra casa de Javea, a orillas del Mediterráneo. Mi tío y su familia se trasladaron a Marbella, donde tenían contactos empresariales. Y yo volví a la finca familiar. No por venganza, sino para reclamar lo que por derecho me pertenecía. Para honrar la memoria de mi abuelo. Para demostrarles a todos, y sobre todo a mí misma, que no era la chica ingenua que creían. Pero mientras desempacaba mis cosas en la habitación que fue mía durante mi infancia, sentí un vacío que ninguna victoria legal podía llenar. Pasaron los meses. Reconstruí la empresa, pieza por pieza. Los primeros días fueron los más difíciles, empleados que me miraban con desconfianza, clientes inquietos por los rumores de inestabilidad, proveedores que exigían garantías adicionales. Pero no estaba sola. Ernesto se mantuvo a mi lado, enseñándome los entresijos del negocio que mi padre nunca quiso compartir conmigo. Tu abuelo siempre decía que las naranjas son como las personas, me contó Ernesto una tarde mientras recorríamos los campos. Las más dulces son las que han enfrentado más viento. No fue fácil. Tuve que aprender sobre exportación, cultivos, logística, finanzas, todo lo que había rechazado durante años por rebeldía contra mi familia. Ironías de la vida, ahora lideraba el negocio que tanto había evitado. Carla resultó ser una aliada inesperada. Conocía la empresa a fondo y, una vez liberada de la influencia de mi padre, demostró valores que yo desconocía. Y siempre te admiré, ¿sabes?, me confesó una noche mientras revisábamos contratos en el despacho, ahora redecorado y libre de los fantasmas del pasado. Tu valentía para marcharte, para buscar tu propio camino. Y yo siempre envidié tu seguridad, tu capacidad para encajar, admití. Poco a poco, sanamos heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. La renovación de Cítricos Montero avanzaba. Contratamos a jóvenes ingenieros agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia para modernizar los cultivos. Implementamos prácticas sostenibles que redujeron el uso de agua en un 30%. Abrimos nuevos mercados en Europa del Este y Asia. Mi formación literaria, que tanto había despreciado mi padre, resultó ser un activo valioso. Rediseñamos la imagen corporativa con una narrativa basada en la tradición familiar y la innovación sostenible. Nuestra historia, editada cuidadosamente, por supuesto, se convirtió en nuestra mejor herramienta de marketing. Una mañana de primavera, mientras revisaba correos en la oficina, recibí una notificación que me dejó sin aliento. Mi padre había sufrido un infarto. Estaba estable, pero los médicos recomendaban reposo absoluto. Conduje hasta Javea con sentimientos encontrados. Hacía 6 meses que no nos veíamos. Encontré a mi padre en la terraza de su casa frente al mar.
Había perdido peso, su rostro marcado por una nueva fragilidad. Y no esperaba verte, dijo al verme. Y yo tampoco esperaba venir. Nos quedamos en silencio, contemplando el Mediterráneo. El agua brillaba bajo el sol de mayo. La empresa va bien, comenté finalmente. Acabamos de cerrar un contrato con una cadena de supermercados en Alemania. Lo sé. Leo los informes que envía mi abogado. Otro silencio. ¿Sabes? Y dijo de repente. Tu abuelo hubiera estado orgulloso. No de mí, sino de ti. Lo miré, sorprendida por el cumplido. Él siempre vio algo en ti que yo no quise ver, continuó. Una determinación que yo confundí con terquedad. No era una disculpa, no exactamente. Pero viniendo de Antonio Montero, era lo más cercano a un reconocimiento que jamás obtendría. La empresa sigue siendo tuya también, le recordé. Sigues siendo accionista. La empresa es de quien la cuida, respondió. Y ahora esa eres tú. Me marché de Javea con una extraña paz interior. No habíamos solucionado nada, pero habíamos sembrado la semilla de algo nuevo, quizás. Con el paso del tiempo, establecí una rutina entre Madrid y Valencia. Seguía escribiendo en mis ratos libres, pero ahora mis historias tenían un matiz diferente. Ya no eran escapismos, sino reflexiones sobre el poder, la familia, la herencia. Publiqué un libro de cuentos con una pequeña editorial independiente, historias sobre relaciones familiares complejas que, sin ser autobiográficas, contenían ecos de mi propia experiencia. Para mi sorpresa, el libro fue bien recibido. Una reseña en El País lo calificó como una exploración sutil de las dinámicas de poder en las familias de la burguesía mediterránea. Mi madre, en uno de sus escasos gestos de reconciliación, me envió la reseña recortada con una nota. Siempre supe que tenías talento para las palabras. En la finca familiar, renové el viejo estudio de mi abuelo, convirtiéndolo en mi espacio de escritura. Allí, rodeada de sus libros de botánica y sus viejos apuntes sobre variedades de cítricos, encontré un curioso equilibrio entre el negocio familiar y mi vocación literaria. Cumplí 30 años rodeada de nuevos amigos y algunos viejos. Celebramos en la finca, pero no en el gran salón, sino en el jardín, bajo los naranjos. Una fiesta sencilla, sin pretensiones ni agendas ocultas. Ernesto brindó por mi concava valenciano, por Lucía, que nos enseñó que a veces hay que sacudir el árbol para que caigan las mejores naranjas. Mi padrino, siempre con sus metáforas citrícolas. Mi hermana Carla trajo a su nuevo novio, un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, tan diferente a los tipos de empresa que nuestro padre siempre le había presentado. La vi reír libremente, quizás por primera vez en años. Mi madre vino desde Madrid, manteniendo una distancia educada pero genuinamente interesada en mi vida. Mi padre se excusó, pero envió un regalo, un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi abuelo, con una nota que decía simplemente, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Tenías razón. Esa noche, tras despedir a los últimos invitados, me quedé sola en el porche. La misma casa donde 2 años atrás había caído en una trampa familiar ahora se sentía como mía. No por los papeles legales ni por el apellido, sino porque la había reclamado a mi manera. Mi cumpleaños, una vez símbolo de traición, se había transformado en algo nuevo. Una línea en la arena. El día en que dejé de ser un peón y me convertí en jugadora. Y desde entonces, celebro no con pastel, sino con decisiones, crecimiento y propósito. La mejor parte es que nunca necesité su aprobación. Solo la verdad. Y ahora, vivo según ella. En los campos, los naranjos florecían con su característico aroma dulce. Pronto llegaría la temporada de cosecha. El ciclo continuaba, pero diferente. Mejor. A veces, cuando el trabajo me abruma o las dudas me asaltan, paseo entre los árboles al atardecer, tocando las hojas brillantes, oliendo los azahares. Recuerdo a mi abuelo enseñándome a distinguir las variedades, sus manos callosas guiando las mías pequeñas. Las naranjas son pacientes, Lucía decía. Crecen lentamente, resistiendo tormentas, sequías, plagas. Pero al final, dan fruto. Siempre. He aprendido a ser como esos árboles.
A resistir. A crecer. A dar fruto a mi manera y en mi tiempo. No sé qué deparará el futuro para Cítricos Montero o para mi familia. Las heridas siguen ahí, cicatrizando lentamente. Algunas nunca sanarán del todo. Pero cada día, cuando me siento en el despacho que una vez fue escenario de traición, o cuando firmo documentos con el apellido que casi me arrebatan, siento una tranquila certeza: esto es mío por derecho. No solo por sangre o papeles, sino porque luché por ello. Porque me mantuve firme cuando esperaban que cediera. Y esa es una victoria que nadie podrá quitarme jamás.